están acá lo saben, y va a presentar el trabajo de sus alumnos, ¿cierto?, en el territorio guaraní. Bueno, bien, el otro día en la introducción al encuentro hablé de un consejo que me habían dado acerca de las metáforas y hoy ahora voy a repetir otro consejo que todavía es más apropiado. Siempre me han dicho la gente que da muchas conferencias, nunca es una conferencia a la hora de comer, porque aunque sea corta y muy buena, todo el mundo está pensando, es muy larga, ¿cuándo termina? O sea que les pido un poquito de generosidad al respecto, y también, no por lo que voy a decir, lo juzgarán ustedes, pero también porque este ha sido la más flexible de las conferencias, porque estaba al principio, hoy más tarde, al final, pasé ayer al final también, y no se pudo hacer porque fue muy larga, y pasé después del almuerzo, por la razón que acabo de decir, y ahora la hago. Pero lo que sí es cierto que dijo Graciela es que también me sentía bien de presentar ayer, porque me parecía muy bien presentar un trabajo que se generó por las problemáticas que presenta la construcción de las hidroeléctricas y después las ramificaciones que tiene en el ambiente sociocultural y artístico, y sobre todo del diseño y de la ciudad y de la arquitectura. Y sin embargo, escuchando a los que presentan hoy la temática y la idea de la sensibilidad, me siento totalmente confortable a presentar esto hoy, lo cual entonces ayuda a subrayar el tono que tiene el subtexto, digamos, mi presentación, que es la de hacer un poco una apología del arquitecto, porque me parece que siempre es la figura difícil de colocar, y en conferencias como esta se ha hablado de la multidisciplinaridad, cuál ha sido nuestra experiencia, ha habido desacuerdos, pero lo cierto es que estamos o en el centro, o al costado, o a la derecha, o a la izquierda, pero estamos presentes en todas estas cosas, y yo creo que tiene que ver, y nuestra función, nuestra definición intelectual y profesional dentro de estos equipos o dentro de estas conversaciones, siempre tiene que ver con el tipo de actividad que hacemos nosotros, cuál es la actividad creativa que se distingue de todas las demás. Y cambia su valor con los tiempos, y si fue muy rechazada o resistida, digamos, hace tiempo, en las décadas pasadas, es interesante ver que en este momento donde la ciencia misma está haciendo autocrítica, una autocrítica fuertísima, también las ciencias sociales, cómo ellos están empezando a acercarse. ¿Por qué? Porque yo creo que el proceso proyectual, la investigación proyectual, tiene algo que no tiene ninguna otro tipo de actividad intelectual y creativa, y que es lo que encuentran como atractivo, al menos para poder conversar con alguien distinto que tiene otras maneras de generar hipótesis y de generar ideas. Yo voy a hacer entonces una presentación que la quiero leer para controlar el tiempo, y tengo muchas imágenes, en la cual hablaré un poco de cómo se generó este proyecto que hace 2 años que estoy trabajando aquí con un grupo de alumnos. Y entonces la trayectoria que acompaña a esta empresa de investigación, pero la general, que llamamos Territorio Guaraní, con Graciela y con el grupo con el que lo discutimos inicialmente, y que Graciela además expusiera, como todos sabemos, hace 2 días con total claridad, explica también paso a paso la evolución del interés de mi taller de investigación proyectual en Harvard. Empezó aquí,
con una vaga idea de una región que era para mí, como para muchos porteños de mi generación, al mismo tiempo conocida e ignorada. Y se cristalizó como un interés intelectual al producirse un cruce y convergencia entre muchos intereses diversos, tales como un interés en el agua, que se convierte en la última década en tema central de la discusión sobre el medio ambiente y los recursos naturales, y también sobre el futuro del hombre en la Tierra. A esto se acopla un viejo interés en las misiones jesuíticas guaraníes que yo traía desde mi juventud, que era tanto curiosidad como prejuicio e ignorancia acerca de un capítulo no solo de nuestra historia, sino también universal, que yo veía exclusivamente como un evento arquitectónico excéntrico y del que tomé nota en mis tiempos de estudiantes en la UBA, y que se fue cargando con los años al sumarse conocimientos ya más serios y sistemáticos de la historia del arte y de la historia de la arquitectura, hasta transformarse en un giro sorprendente en los últimos años en ejemplo paradigmático y desestabilizador de las relaciones convencionales entre centro y periferia. Y todo esto se encuentra finalmente con otra línea de interés profesional sobre los problemas que también comienzan a interesarnos a los arquitectos en las últimas décadas, aquellos que conciernen a las grandes infraestructuras urbanas del paisaje, de la producción, y en esto sucede el encuentro, diríamos, casi providencial con el equipo técnico profesional de la Cinetat, el cual a través del rápido aprendizaje al que me sometieron me hace entender e interesarme aún más en la complejidad del trabajo al que están abocados a diario, no solo en la central específicamente, sino que para mí más importante con las obras de remediación y del management, del impacto regional en el medio ambiente y la cultura. Y es así que fue posible entonces armar un proyecto multifacético que mira al futuro, que piensa en la intervención modificadora del diseñador y que incluye los estratos históricos, geográficos, culturales y económicos forman entonces y serán entonces la escenografía genuina que sirva para la actuación de la imaginación arquitectónica. Y para esto entonces hay que poner en práctica lo que los italianos llaman con mucha naturalidad y convencimiento la ricerca progettuale. Yo nunca la puedo explicar de otra manera sin decirlo primero en italiano. En mis términos, esto significa que yo me ocupo de que el trabajo de proyecto de mis estudiantes se haga en relación a temas reales sobre lo que les pido investigar, reflexionar y generar una respuesta. Y por respuesta, y ahora entre comillas, quiero decir un producto que trascienda la solución técnica de una necesidad. Es decir, más allá de generar un edificio que resuelva los requerimientos funcionales constructivos, emplazamiento, etc., una respuesta arquitectónica significa traspasar ese umbral necesario, pero insuficiente, y entrar en el terreno de la interpretación de esas necesidades como conjunto de variables culturales y simbólicas, para lo que será necesario entonces convocar a la imaginación y a la creatividad para darle respuesta. Hay muchas maneras que pueden definir lo que hace un arquitecto, pero todas ellas tienen un trasfondo común que define el tipo de energía característica que da el empuje a la investigación arquitectónica y a la experiencia proyectual. Lo que distingue el carácter de nuestro trabajo es que debemos imaginar el futuro e imaginarlo en formas materiales, concretas, en el espacio. No se puede imaginar, el arquitecto no puede imaginar el futuro. Esa es la diferencia también con las artes visuales, es decir, tiene ciertas restricciones, pero que son lo que dan también la energía. Así el asunto que nos ocupa es el futuro, y por lo tanto, como todo futuro, lo que nos ocupa es algo impredecible, pero al que hay que darle forma, proyectando lo que sabemos hoy sobre el pasado y el presente. Pero justamente es impredecible, y se cierra un poco el círculo, porque esta forma del futuro no puede ser solo la forma de la solución técnica, sino de la respuesta arquitectónica. Digamos entonces que la respuesta arquitectónica es una hipótesis de interpretación cultural y técnica que en los mejores casos, con sus resultados, ilumina la temática en cuestión de una manera que hasta ese entonces no había sido vista. Abre puertas a nuevos espacios físicos e intelectuales, hasta entonces ignotos para los que ocupen la investigación científica, técnica y humanística, y la experimentación artística y cultural. Y finalmente, que penetra en el terreno de lo conocido y revela lo que no era aparente.
Así, la experimentación arquitectónica no es una experimentación eficiente en el sentido de las típicas exploraciones académicas y científicas. No es prolija y muchas veces tampoco es eficaz. No está sujeta a una prueba de veracidad como las ciencias o de ajuste a la evidencia como en las humanidades. Su gran virtud es que debemos, diría yo, trabajar simultáneamente con múltiples condiciones que nos provee la realidad y que son a veces excluyentes y otras contradictorias entre ellas, pero que no por eso podemos descartar. Y como resultado, si somos arquitectos de verdad, las sintetizaremos en el proyecto al transferir todo ese material heterogéneo, contradictorio, a través del filtro de la creatividad a una nueva forma que no existía antes y que proponemos que exista, es decir, una forma que represente el futuro. Trabajamos a riesgo y es lo que la sociedad más de las veces nos reprocha. Así aparecieron entonces ya no solo grandes líneas generales de interés, sino cuestiones más específicas en este particular proyecto de trabajar con los estudiantes. Los flujos de agua, las líneas, las formas del agua, la necesidad vital del agua para la vida y la cultura, las inevitables metáforas que nos recuerdan que el río es el tiempo y que es un reflejo de la vida misma. Y por otro lado, el tema de las fronteras y el problema de los bordes, que también nos remiten a reflexionar por analogía sobre los límites, la fluidez o la rigidez de la forma arquitectónica, urbana y territorial. Ríos que habían sido centralidades en algún momento se convierten en barreras, que lo fluido puede a veces, y entender que lo fluido puede a veces adquirir un atributo contradictorio, como si se solidificara ante nuestros ojos. Y de allí, con superposiciones ortográficas en las que trabajé simplemente para aclarar todo esto, identificamos con Graciela un momento fluvial, esta es la Cuenca del Plata, un momento geológico, el acuífero guaraní y algunas de las manifestaciones de la capa de roca al que superponemos, y que va a empezar a sobredeterminar un territorio donde nos hemos verdaderamente, yo con los alumnos, concentrado. Un momento lingüístico que también superpuesto recarga un área, estamos concentrándonos, y el momento jesuítico, que son los que hemos elegido para trabajar, y finalmente, bueno, aquí tenemos el área ya mucho más delimitada, el momento de la energía y del medio ambiente que nos sumergen en la historia, pero una historia que por un lado entiende y acepta la cronología como línea inevitable a seguir, pero también por otro entiende que esa línea es parte de un tejido entrelazado por otras líneas con otras hebras. Entonces, al mirar el río, ya no vemos solo una línea que nos recuerda la línea de la cronología de la historia, sino que ahora nos refiere a un texto, a un tejido que propone una contextualidad con espesor, y para seguir con las metáforas, en este caso de inspiración levi-straussiana, un espesor geológico. Es por todo esto que la investigación proyectual se presenta como un modelo ideal de actividad sintetizadora a través del estudio y de la imaginación. Entonces, una vez decidido que trabajaríamos con el apoyo de la CIDETAD y de Harvard, al menos en 3 talleres, en 2014, el 2015 y el año que viene, en el 2016, definí los temas de acuerdo a 3 modos distintos de situar un proyecto en este contexto. Situarlo como continuidad, situarlo como contigüidad y situarlo como inserción. Como continuidad, atando cabos que generen continuidades, en nuestro caso restaurar las viejas líneas fluidas, pero repropuestas con visión futura, que fue el estudio de 2014 de San Ignacio y para el cual encontré la imagen análoga para inspirar a los estudiantes en el Ñandutí. Con contigüidades, cómo poner algo nuevo o distinto uno al lado de otro, de algo ya que es muy significante, poner otra cosa significante, que fue el taller recientemente terminado sobre Candelaria, y para el que encontré otra imagen local análoga
el chamamé, del cual escuchamos en todos los sentidos la presentación de Eugenio, que fue fantástica esta mañana, y como inserción, cómo agregar a un total algo nuevo que lo transforme desde su interior, un acto transformativo que construya una nueva realidad con lo nuevo y lo viejo, que será el taller próximo del año 16 y para el que aún no ha encontrado la imagen analógica, y les pido sugerencias si se les ocurre. Dicho de manera espacial y física y con una ilustración gráfica que creo que lo va a hacer entender muy bien, las tres maneras de ubicarse en el territorio que me interesaba estudiar son ponerse en fila, ponerse al lado con una cosa distinta, pero que terminen en armonía, y finalmente ponerse adentro, que lo quiero ilustrar entonces con un ejemplo arquitectónico muy contemporáneo, reciente y de gran importancia, que es la intervención en el Correo Central de Buenos Aires del Centro Cultural Kirchner, que se acaba de inaugurar, que es una obra extraordinaria por su originalidad, por la estrategia de recuperación del patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad, y después por la imaginación arquitectónica. Es decir, un ejemplo extraordinario. Y además tenemos a uno de los autores aquí, que está sentado por algún lado, creo que no se haya ido, porque allá está, Claudio Ferrari. Entonces, poniéndose en fila, como decía, así planteé el primer taller, son 12 estudiantes por taller, y les tengo que aclarar que el sistema universitario americano, estos son estudiantes graduados, pero no son estudiantes graduados que se graduaron en arquitectura, el concepto es muy distinto, la estructura de la enseñanza superior. Estos son graduados porque están a nivel de graduados, pero su título anterior es en otra disciplina. O sea que estos alumnos que van a ver son por un lado bastante maduros y educados, pero por otro lado tienen un nivel de principio de segundo año de una escuela normal de arquitectura. Estos son trabajos también hechos en una temporalidad distinta a la que se utiliza acá. Veremos algunos ejemplos que yo he seleccionado que muestran un trabajo que se desarrolla más o menos en un mes y medio, pero de trabajo muy intensivo. Así planteé un primer taller con una idea que se inspira en algo que es un producto inesperado de la construcción de la represa de Yacyretá. La restitución de una direccionalidad histórica y significante de la ocupación, uso y usufructo del territorio, y que es como la respuesta a la magnífica, impresionante presentación que hizo Esteban ayer sobre la construcción del territorio. El río, que era lugar de vida, lugar de productividad, lugar de placer, fue por eso necesariamente espacio de centralidad que la planificación jesuítica reconoce y articula perfectamente en su organización territorial, que va del noreste al sudeste, con los ríos en el centro, y que las nuevas naciones eliminan cuando los ríos pasan de ser centros y medios de comunicación a fronteras cerradas. Y elegí especialmente dos mapas horribles. Esto es muy intencional, para mostrar esas fronteras que cierran los ríos, los solidifican. Me pregunté, ¿podemos ponernos en línea con esto y restituir, poner el eslabón que falta? Este era el problema de los estudiantes. Y restituir esa direccionalidad que era tan simpática en la relación a los atributos naturales y culturales del territorio que existía en otros momentos de la historia, la centralidad del río y su transversalidad. Para decirlo simplemente, y tomando a los 30 pueblos como escenario, propuse estudiar un caso con el que se podría pensar en la restitución de esta en una continuidad operativa. Este es un dibujo bastante más claro, mostrando realmente esa direccional bastante clara, noroeste, suroeste, y con un título sugestivo que introduce la idea de líneas y bordados, nudos
modos quise inducir u orientar al proceso proyectual hacia la continuidad, la fluidez y la figuración. Propuse a los alumnos entonces una idea: diseñar un puerto cultural exclusivamente dedicado a la promoción de la cultura local y a proveer una conexión eficiente y directa entre la margen izquierda del Paraná a la altura de San Ignacio y la margen derecha del río en el Paraguay, conectando así de esta manera todo el itinerario de las misiones con las posibilidades que eso podría abrir. Y acá vamos a hacer un close-up. La idea entonces era esta: para ir de San Ignacio a Trinidad puede llevar 5 horas al día, depende de cómo esté el puente. Proponíamos media hora y con eso reconectar. Entonces la idea era bastante clara, aunque las dificultades empiezan inmediatamente, obviamente. Pedí primero, bueno, y los estudiantes vinimos, hicimos todo un relevamiento de todo tipo, y entender realmente la realidad también de San Ignacio hoy, la relación de las ruinas. Esto abrió toda una discusión sobre las ruinas. Yo voy a tratar de ser muy breve y mostrar simplemente estas ideas y la imaginación del estudiante confrontado con esta situación que para todos los estudiantes era algo absolutamente inesperado y nunca visto y esperado. Les pedí entonces que en esa zona que está ahora marcada en rojo seleccionaran 4 sitios para alocar este pequeño puerto cultural. Y digo puerto cultural porque el puerto, que está diseñado para un ferry pequeño, tenía que tener un programa que ellos tenían que proveer para completar este itinerario jesuítico, que podía ser un programa cultural de cualquier tipo, y ya verán en los ejemplos la cosa que dijeron. Y esta es una imagen muy, muy linda, porque el gap, ese gap entre el Paraguay y este lado, en San Ignacio, era lo que había que cubrir de alguna manera, pero a través del agua y en esa dirección. Para hacer un ejercicio de calentamiento les di un ejercicio de una semana, en el cual sí nos pusimos directamente en el agua. Se llamaba La Barca Mágica, y la idea era que era una biblioteca circulante, como las que hay en las ciudades, pero en este caso iba por el agua. Entonces iba llevando libros y tenía un lugar para leer, imaginando que hay otros puertitos y otros lugares, otros docks a donde entrar. Un ejercicio rapidísimo. Les di de lectura para inspirarse los cuentos de la selva, que todavía siguen funcionando muy bien porque, aunque sean ya todos adultos, se entusiasmaron muchísimo y además vieron la conexión con lo local. Y aquí ya empezó a despertarse la imaginación, es decir, la idea de liberar al edificio del problema de la gravedad y de la necesidad de la estaticidad sobre el suelo. Inmediatamente los liberó, y tenían al mismo tiempo un programa concreto, que era hacer una pequeña biblioteca. Había que tener libros, que tengan lugar. Y lo único que le pedía que esa barca, esa biblioteca, tuviera un pequeñísimo anfiteatro para la lectura de cuentos y lectura de poesía. Entonces, no quiero explicar necesariamente los detalles. Esto fue una cosa organizada en layers, que tenían transparencia direccional en distintas maneras, en distintos lugares se podía ver la relación con el río. El pasaje no era para pasar el río, sino para andar por el río o para estar, digamos, anclado en un puerto. Hay uno bastante interesante que toma formas más autóctonas de construir y construye una casa sobre el puente. Este es bastante interesante porque desarrolla el anfiteatro, pero como un segmento del anfiteatro que se completa cuando está en el puerto. Son ejercicios muy, muy rápidos. A ver qué pasa acá. Uno bastante interesante que tiene toda la parte de trabajo, lectura y actividades sumergida bajo el agua, y luego un deck, digamos, para ir en solitud a leer y a mirar
el río, hay otras más. Este es tal vez el más interesante. Estos son estudiantes internacionales, es una estudiante china, y que encuentra inmediatamente esta dualidad de una forma que es muy arquitectónica, que es la casa dos aguas, que invertida da el bote. Y entonces empieza a trabajar con estos dos lados, un subsuelo, digamos, y sale un proyectito bastante interesante, pero sigue porque luego desplaza las dos partes. Entonces hay partes en donde el agua participa del interior. En fin, este hubiera sido un proyecto interesante para seguirlo desarrollando. Fueron solo sketches hechos a mano. Y uno más elaborado, que también una persona que trabaja, Juan Pablo, que lo conocen muchos acá porque era mi ayudante, un trabajo de experimentación directamente con el dibujo tradicional de los arquitectos, que son los sketches, y una balsa resuelta técnicamente muy bien. Esto casi que se podría construir inmediatamente, y con imágenes ya muy entendidas de cómo estas cosas existen en el agua y en este tipo de agua, ¿no es cierto? Esto es más, si hubiera estado en Liberá. Luego vino el proyecto, estos son los estudiantes en el autobús de Villa cuando fuimos con Graciela, que fue parte del viaje. Estábamos bueno. Uno de los trabajos, uno de los sitios fue muy interesante porque no fue sobre el Paranacio, sino sobre el arroyo, ¿cómo es el nombre? Sí. En un lago que enseguida identificaron y que les atrajo muchísimo porque era un lago una localización de muchísima ambigüedad. El camino que se dirigía hacia allí, que pasa por el bosque, y se llega a una especie de pequeña bahía, que la ven ahí, y el camino de llegada está recostado contra el bosque, pero abierto, contra el bosque en un lado y abierto a una especie de planicie en el otro, o sea que estos son los dos paisajes, y eso atrajo mucho a todos. Y estos son dibujos de análisis, y como en este caso un edificio muy simple de construcción que se estructura linealmente a lo largo de esa línea contra la pared del bosque, digamos, participando entonces de los dos casos. No voy a poder explicar los proyectos en detalle, pero este es un proyecto lineal que es un muelle en sí mismo. Lo interesante, todos estos proyectos son generalmente proyectos abiertos al aire, a las condiciones naturales, no son, por supuesto, con aire acondicionado, pero tampoco son algunos de ellos como este cerrados, una estructura de madera muy simple y un techo se suponía de lona tensado, y luego los programas, que son casi todos programas culturales interpretados como bibliotecas o centros artesanales de producción o venta de trabajos originales. Este es un proyecto que empieza por entender cómo el efecto de la subida de la cota de agua. Esto era antes y esto después. Este es el sitio ahora y el que ha sido elegido. Este fue interesantísimo porque un estudiante con una preparación literaria bastante sofisticada, la lectura de Quiroga la llevó mucho más allá que generalmente a cualquier otro lector, a hacer una análisis de todos los cuentos, análisis estructurales de cómo están estructurados y encontrar muchas recurrencias entre todos ellos, pero no solo eso, como todos suceden prácticamente en ese mismo lugar, a trazar los itinerarios o a identificarlos en el paisaje de dónde ocurrían, y con ello organizar la parte de actividades que este centro que ella va a diseñar, este puerto, promueve, y son todos los itinerarios de cada uno de los cuentos en la selva. Y después el desarrollo de una idea también literaria de la dualidad de una realidad y luego su representación, en la cual ella elabora dos edificios que son iguales pero son distintos, uno está en el agua, uno está en la tierra. Lo vemos ahora en la planta, ahí está con el agua crecida. Todos los estudiantes contra la idea interesante, es decir, la idea de que
La represa controla realmente la altura del agua, que ese es uno de los grandes beneficios. No les gustaba a ellos, todo ellos querían que el agua subiera y bajara. Entonces algunos asumen de que se va a inundar y otros no, pero bueno, eso fue irreprimible. Pero son edificios muy simples, pero tienen patios, y es interesante que el edificio que está en el agua mantiene la barca, que la ven acá, que era la barca biblioteca, y la entra y sale, y el edificio en tierra es un centro para escritores, como de lugar para ir, una especie de hotel con los servicios para escritores que van ahí. Bueno, digamos, imaginaba ciertas hipótesis de cómo se organizaría una sociedad que permite a los escritores tomarse unas vacaciones y ir a un lugar a escribir. Lo interesante es que los dos edificios se están mirando siempre, de uno se ve el otro en el agua y el otro en el otro lado. Bueno, este era todo el chiste, digamos, pero empiezan a abrir la imaginación, como decíamos, a todas estas cosas. Este fue interesantísimo porque pasa una cosa también, y esto yo no se lo digo a los estudiantes, pero hay un lado de todo esto que es mi lado. Yo aprendo muchísimo, porque digamos estas cosas, este es un chino y puso aquí todo lo que conocía de arquitectura. Este es una de las obras más lindas del arquitecto Baba de Sri Lanka. Él había estado ahí. Luego sus impresiones sobre el ñandutí y las artesanías locales. Y esto voy a hablar un minuto después con otro proyecto, el impacto que tuvo en todos ellos Yaguarón, que fue lo primero que vieron. Llegamos a Asunción y a la otra mañana con Lía fuimos a Yaguarón, y esto realmente, y es impresionante, yo también era la primera vez que la veía, pero ¿por qué es impresionante? Es impresionante además porque la vemos desde nuestra posición en el siglo XXI y nos da obviamente otra visión que la que tuvieron los que la crearon, porque es un edificio que de golpe lo vemos con ojos modernos. La idea de una planta, la idea de que la estructura de sostén del techo es independiente del muro, en el siglo XVII es verdaderamente algo que los tocó a los estudiantes como arquitectos, no por su valor histórico, que también lo tienen, después lo aprendieron, lo estudiaron. Entonces fue interesante porque empezó una investigación sobre todas estas cosas. Vimos algo recién en la presentación de Ticio Escobar de este tipo de construcción, la investigaron bien. Y también dice, yo lo que sé de los jesuitas de la película The Mission, y lo colocó acá, ¿no? Y bueno, todo lo que había aprendido en su visita. Y también este es el hotel en Iberá. Eso también. Entonces, es interesante a qué recursos cada uno de ellos, qué es lo que toman. Y desarrolló un edificio que tiene un elemento lingüístico simplísimo, pero muy interesante, que es la variación del paso de la tierra al agua, porque está en la mitad sobre el agua. Esta especie de alineamiento muy simple de techos crea unas situaciones interesantísimas. También es un centro artesanal y muestra cómo va creando vacíos y llenos, y bueno, esta es un poco el resultado, el edificio muy, digamos, como parte casi del paisaje. Esta es una aproximación tipológica muy intensa, casi obsesiva, diría yo, la creación de un pueblito, si se quiere, de artesanías locales. Este alumno se interesó muchísimo por todo lo que aprendió en este viaje, del tipo de cosas que se producen, y también la arquitectura que aprendió de los libros. Y decidió trabajar con este tipo, que es el tipo mínimo de arquitectura que uno puede pensar, y ver variaciones que entonces cada una absorbiera la función, produjera la posibilidad de tener un taller de cada una de esas artesanías, lo que es un atributo espacial que permitiera desarrollar esa artesanía, y al público que llegaba y que estaba por tomar el barco o que llegaba ahí,
digamos, ser parte de esa experiencia de la producción y supuestamente también de la venta, supongo. Por ejemplo, el edificio de cerámica tenía su horno y una organización centralizada, mientras que el que hacen los canastos, de tejidos, una organización central con 2 pórticos a cada lado, se trabaja casi siempre al exterior. El ñandutí es un patio centralizado en el cual la gente trabajando está alrededor del patio. En fin, ya ven, hacer los botes es un gran tinglado, un techo que necesita mucho más espacio. Y bueno, y así fue haciendo una experiencia arquitectónica de entender la variedad tipológica. Este es interesante porque es el que hace violines, que lo hace en el taller de la izquierda, pero al mismo tiempo puede haber conciertos, acá la gente se sienta y acá está el violinista en ciertos momentos. Bueno, hay muchos de estos, como ven, voy rápidamente, y luego organizar así de manera bastante informal y casual el pasaje de la tierra al agua para tomar el bote y cruzar, ¿no es cierto? A ver. Bien, voy a pasar rápido. En otro sitio, más al norte, entonces ya sí sobre el Paraná, en los lugares de las areneras, se plantearon otros proyectos. Un estudiante australiano hizo un proyecto en cierta manera bastante convencional, pero crea un edificio también que es un edificio educativo sobre artes y artesanías, con un teatro al aire libre, en fin. Y lo más interesante era el manejo del corte de esa topografía, cómo interpretaba la topografía. En el mismo lugar, y esto lo voy a pasar rápido, una alumna que se interesó en las partes expresivas. Yo les pedí a todos que trabajaran con piedra y madera, piedra local y madera. Nunca llegamos a desarrollar este proyecto a un nivel técnico total, pero en ciertos casos tuvo un impacto directo. Ella empezó sin saber cómo iba a ser el proyecto, con una idea muy expresiva, muy artística si se quiere, de un muro que iba a utilizar en todo su proyecto, que es un muro que tiene su cimiento de hormigón armado y luego una estructura de metal, y luego las piedras, que son piedras grandes, se van colocando una al lado de la otra sin ningún tipo de mortero ni nada, y puestas en vertical, es decir, no tienen ninguna otra función más que expresiva de la piedra misma. Están sueltas en realidad, solo amarradas a la estructura de metal. Y con esto, que es tremendamente expresivo y fuerte, desarrolla todo el vocabulario de un edificio perpendicular al agua que le importaba para crear este layering en la otra dirección y estas perspectivas al agua, y cada parte más o menos va desarrollando su función. Bastante sofisticado edificio para una alumna de este nivel en la escuela, y realmente un proyecto de gran interés como para seguir desarrollándolo, ¿no es cierto? En este caso, las ruinas de San Ignacio es el único caso en que sirven como inspiración para la planta de San Ignacio. Este fue un alumno griego y no es sorprendente porque tenía unas inclinaciones muy clásicas. Entonces toma la plaza y las dimensiones de la plaza y la forma en que trabaja la plaza, y lo ubica mitad en el agua, mitad en la tierra, como un puerto cerrado. Y allí desarrolla un programa bastante extenso de actividades culturales, incluso de un hotel, se supone que esto sería parte también de un itinerario ecológico para gente que viene en bicicletas o caminando, o sea que es un hostel con hamacas paraguayas y no con habitaciones, pero fue bastante interesante. También todos estos son espacios abiertos, cubiertos para la lluvia, cerrados contra los mosquitos con screens, pero en general todos abiertos al aire, y estos son todos los cortes y variaciones. Este es el proyecto que más sacó jugo a esta interpretación
contemporánea de este edificio, porque trabajó literalmente con el edificio. Hizo muy rápidamente un estudio bastante serio con el material que tenía y hacer un estudio también de la génesis de esto, pero un estudio también de desmonte de este edificio para entenderlo, cómo está armado y cómo funciona la estructura, y a partir de ello hacer una resolución expansiva de este edificio, en el cual lo va desarmando, lo va transformando, cambia la interioridad espacial, va cambiando las pendientes de los techos, acá invierte de un lado al otro, y va expandiéndose lateralmente y va perdiendo ciertas cosas y ganando otras, y se pasa entonces del puerto mismo, que es el edificio, digamos, de la izquierda, donde entra el barco dentro del edificio, y se va transformando de a poco en un mercado primero cubierto y luego en un mercado abierto, y desaparece en el paisaje. Es realmente precioso como idea, y de una gran, esta es la planta, de una gran complejidad, simplemente trabajando con una transformación en cada paso a medida que se mueve de un lado hacia el otro. Es como casi un proyecto que también es una cronología de una transformación arquitectónica, que están los cortes y su relación con el agua, ¿no es cierto? Este es algo que descubrió un estudiante, yo no sé si es cierto, pero la idea era muy linda. Se fascinó con, al subir el agua, cuando después de la cota del agua, cambió esta costa, pero se creó una isla. Entonces, una pequeñísima isla que se ve, y entonces la idea de que algo quedó ahí abajo de lo que había antes, obviamente eso lo sabemos todo, pero ella se empezó a concentrar en eso, e investigó un tipo de interés que hay ahora, que es en la arqueología submarina. Yo no sé si va a encontrar nada ahí, pero desarrolló el puerto y un museo pensando en el desarrollo de lo que podía haber abajo del agua y de cómo se podría establecer una situación con luces y con cierto trabajo de excavación también. Desde este lugar se pudiera experimentar lo que está abajo del agua. Es decir, el problema es que no lo dibujó nunca, porque no sabía lo que había bajo el agua. Pero nosotros como arquitectos podemos imaginar que bueno, algo había ahí. Lo interesante fue abrir la posibilidad de integrar el agua en la experiencia de un museo, en fin, un tipo de cosas que estuvo bastante interesante. Las imágenes tienen bastante fuerza en la medida también que el edificio, es un día de lluvia, o sea que la lluvia la trae adentro también como protagonista. Es un edificio muy acuático, a pesar de que está verdaderamente firme. Y finalmente, nuevamente Juan Pablo, que tomó la idea de la zanja, que bueno, conocimos a través de Esteban y otros comentarios, y de viajar, de cómo se organizaba el territorio antes de los alambrados, y sobre todo los jesuitas, que la usaron mucho para desecar áreas y para dividir terrenos para el ganado, para proteger, para, digamos, mantenerlo en ciertos lugares. Voy rápidamente. Y eligió un sitio, primero creó un itinerario entre todos los puntos importantes de lo que ellos se referían como península. No es una península, pero parece una península. Y eligió el sitio más difícil, que fue la pared de esta montaña y la playita que está allí. Yo no recuerdo el nombre de este lugar, pero... ¿Cómo? Ah, sí. Y entonces, a través de una estratificación vertical, es el único que trabaja con la vertical, creó su lugar y su puerto, y también él es el que hace este tipo de sketches, ¿no? Y entonces esta zanja, que en la parte horizontal, porque ese es el chiste, en la parte que es horizontal es una zanja sobre el suelo, cuando sube la pared se convierte en la excavación en la montaña, donde él inserta el edificio, que es como una especie de serpiente que va subiendo la montaña. Entonces estos son los sketches, y a ver, ¿qué tengo acá? Sí, ya ves, es una especie de trabajo así, conserva la playa y el edificio que va subiendo con una estructura, en este caso de metal, y con un momento bastante dramático cuando ya está arriba. Estos son los ejemplos que traje de este proyecto. No sé cómo hacemos con el tiempo, yo puedo terminar acá. Porque el otro es el de Candelaria, que es interesante, pero es más
No tengo todo el material porque lo acaban de terminar la semana pasada, antes de venir, y yo creo que todavía están durmiendo los estudiantes, así que tampoco pude conseguir mucho. Pero dejémoslo acá y un poco para mostrar cómo este trabajo, que a veces es un poco inocente, naïve, también está al mismo tiempo lleno de una frescura y de una libertad de interpretar que, como yo digo de una manera muy egoísta, me da muchísimo a mí, porque ayuda también a nosotros, que estamos mucho más comprendidos por las, digamos, las condiciones reales cuando entramos en proyectos de estos. A veces nos olvidamos de cuáles son los mecanismos para abrirse también a nuevas ideas. Como digo, ellos han aprendido mucho, no nos olvidemos que el objetivo de estos trabajos y por qué ellos están ahí, para aprender arquitectura. No estábamos buscando una solución para San Ignacio, sino que aprendan arquitectura. O sea, que son ficciones, eso nunca hay que perderlo, pero son ficciones verosímiles, eso es lo que interesa, como en la literatura, digamos. Los cuentos a veces son fantasías en general, pero algunos son creíbles, otros no. Esto tiene que tener un nivel de credibilidad, pero están totalmente basados en la imaginación y la creatividad, algunos mejores que otros. Hay otra serie, por ahí el año que viene mostramos de Candelaria, y el próximo será el Corpus Christi. Nada más.